Muy bienvenidos a Cumbres de la Música Popular Chilena, conversaciones con sus creadores, un ciclo de 4 encuentros de conversación con connotados artistas de amplio reconocimiento y trayectoria que este 2021 conmemoran aniversarios de algunas de sus obras más relevantes y conocidas de nuestra música. Espero que disfruten la entrevista de hoy de Luciano Rojas, del grupo La Ley. ¿Qué tal? Estamos en la Galería de Arte del Centro Cultural El Tranque, en Lo Barnechea, para otro episodio del ciclo Cumbres de la Música Chilena, donde revisamos algunos discos que han marcado ciertas épocas de nuestra música en distintos ámbitos y distintos géneros. Esta vez vamos a estar hablando de un disco que marcó un antes y un después en la música pop en Chile, que coincidió también con el cambio de década de los años 80 a los años 90. Ese disco es Doble Opuesto de La Ley. Y para eso vamos a estar conversando con uno de los protagonistas de esta historia, que es Luciano Rojas. Bienvenido, Luciano. Muchas gracias, Gonzalo. Bajista de La Ley, actual bajista de Psycho. Bajista de La Ley en ese momento y en los discos más importantes de La Ley, más o menos una década estuviste. Un poquito más, casi 12 años ya. Casi 12 años. Luciano, yo me acuerdo la primera vez que yo vi a La Ley en televisión, de haber sido el año 90, más o menos. Fue la versión de Angie, de los Rolling Stones. Yo al principio pensaba que era un grupo extranjero, no solamente porque Beto Cuevas cantaba con un inglés perfecto, sino también por la sofisticación que tenía la banda, los arreglos súper finos. Había una sofisticación que no era común en la música pop en Chile en ese momento. Y quienes estábamos viendo por primera vez a La Ley en ese momento, estábamos viendo al cuarteto que era Mauricio Clavería, Beto Cuevas, tú y Andrés Bove. Y tampoco sabíamos en ese momento que esa no era la primera formación de La Ley, sino que La Ley, pese a que estaba partiendo para el público, ya había tenido muchas transformaciones. Yo entiendo que tú habías coincidido con Andrés Bove antes de La Ley, incluso, en una banda que se llamaba Paraíso Perdido. ¿Esa fue la primera vez que tú compartiste con él como músico? A ver, con Andrés, digamos, técnicamente el primer contacto lo tuvimos en el año 84 en la Universidad de Chile, que entramos el mismo año a licenciatura en Artes, Convención en Sonido, en la Facultad de Artes de la Chile, y el destino nos sentó en el mismo banco. Bueno. Okay. Entonces ahí no nos separamos más. Y bueno, tuvimos mucho en la parte musical, digamos, tuvimos muchas aventuras musicales, porque en la universidad era una cosa de armar y desarmar grupos, tocar con gente allá, realmente yo no terminé esa carrera, hice 3 años, pero el aprendizaje fue profundo. ¿Sí? Mucha experiencia, mucho músico increíble, de ahí salió toda una generación que fue muy importante posteriormente para la música chilena. Y claro, digamos, el primer proyecto que tuvo alguna notoriedad muy en el underground chileno fue Paraíso Perdido, con Andrés. Y en Paraíso Perdido estaba también Javiera Parra. Pasó mucha gente, pero la versión oficial que quedó, digamos, registrada en 2 o 3 singles que grabamos fue con Javiera Parra. ¿Y tú, casi en paralelo, estabas tocando con la banda del Pequeño Vicio? Exacto. Porque, como te digo, era una época universitaria y que hacíamos muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, mientras teníamos Paraíso, a mí me llegó la invitación de Iván Delgado, que fue el que hizo las letras de Desierto, las primeras grabaciones, porque él estudiaba en la Facultad de Artes, pero en la facultad de, no sé cómo se llama, pero la que queda ahí en Macul, que es la parte pictórica de artes plásticas, en el fondo. Y él, junto con otra gente, estaban haciendo una opereta, un experimento entre teatro y música, y el bajista se les cayó en un momento y me invitó a participar. Y fue una muy buena experiencia, tanto así que seguimos trabajando en un par de años más, y en ese transcurso
Invitamos al Andrés también porque el Andrés había recién comprado un teclado, por ejemplo. Okay. Entonces complementó esa parte con eso. Pero como te digo, lo recuerdo con mucho cariño toda esa época porque éramos muy jóvenes, la creatividad salía por todas partes y experimentábamos mucho por todos lados. Oye, y Paraíso Perdido hizo grabaciones, pero no publicó un disco. La banda El Pequeño Vicio sí tuvo algunas publicaciones, unos cassettes. En ese momento y en el contexto de lo que estaba pasando con la industria de la música popular chilena, ¿era más para ustedes, como tú me decías recién, un experimento, un ejercicio de creatividad, más allá de tener la intención de llegar a las masas en ese punto? Sin duda. Sin duda, porque nosotros somos, a ver, de la generación de los 80, si bien hubo... A ver, déjame hacerlo bien resumidamente, dentro de lo que pueda. Toda la primera etapa de los 80 yo lo recuerdo con el boom del pop latino, del rock latino argentino. Fue una invasión total. Soda Stereo, Virus, Miguel Mateos, se me van un kilo, porque eran muchísimos, estamos invadidos. Y todo eso en Argentina fue el florecimiento post-Guerra de las Malvinas, que vino un nacionalismo súper potente, prohibieron la música en inglés, entonces la música local floreció mucho y eso afectó muchísimo a Chile también y empezaron a salir grupos por todos lados. Tú levantabas una piedra y habían 3, 4 grupos, pero la mayoría eran de muy poca calidad, digamos muy aficionados, el acceso a los instrumentos era súper difícil, estábamos en plena dictadura militar todavía, para tocar era todo un caos. Yo recuerdo con la banda El Pequeño Vicio tocábamos en Matucana, en el Trolley, lugares emblemáticos del underground de esos años, y nos teníamos que quedar ahí porque había toque de queda, teníamos que salir después de las 7 de la mañana. Claro. Entonces era una época súper compleja para la cultura, para la música por ende. Entonces con esta explosión que hubo era todo como muy de medio pelo, que sé yo, era todo muy amateur todavía. Pero sí teníamos, o había cabida muy grande en los medios de comunicación, como que los medios de comunicación le daban harto bombo. Entonces, cualquier grupo nuevo que salía en la portada de un diario, ¿cachai? Claro. Entonces era como contrastante un poco la realidad, pero sí era más menos, claro, comparada con la gran realidad argentina de esos años. Charly García. Y mucho más profesional muchísimo más profesional. En términos técnicos, no solo artísticos. Exacto, el sonido de los discos, la calidad de los músicos en vivo. No, estábamos, en ese momento habían kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Pero ahí estaba esta explosión creativa que tú me decías, y casi en paralelo Andrés Boe comienza, digamos, a conceptualizar el grupo La Ley, que tuvo una primera formación como trío, donde estaba Shiar Bolú del grupo Nadie, estaba Rodrigo Aboitis y Andrés, ese trío. Yo imagino que ustedes, como eran cercanos, tú pudiste ver cómo desarrollaba eso sin haber sido parte de la banda todavía. Absolutamente, porque esta inquietud de Coti Aboitis con Andrés de hacer este proyecto fue por un poco lo que te decía yo, que había tanto grupo y la mayoría de no muy buena calidad, que ellos dijeron como que, mira, hagamos un proyecto que suene así internacional, una cuestión que sea potente, única, que podamos hacerle un poco la pelea a como te digo, los argentinos eran como el parámetro en esos días. Y se pusieron a trabajar en casa de Coti y nosotros pasamos todos los días en la casa de Coti. Entonces fue un proceso, como te digo, fue otro de los tantos proyectos que todos teníamos. ¿Sí? De hecho, en esa época, cuando empezaron a experimentar con lo que sería La Ley después, el Andrés seguía tocando la banda del Pequeño Vicio. Okay. Entonces era como que todo se mezclaba un poco. Y bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer a Andrés, pero testimonios con otros músicos con los que he conversado, con la misma Javiera Parra y otra gente, me dicen que era un músico absolutamente sobresaliente, técnicamente muy bueno, y que tenía una cosa que no se veía mucho en el medio en ese momento, que era como un gran conceptualizador o como productor, como que tenía ya incorporada la idea de producción musical. Sí, sí, eso es, bueno, sin duda Andrés era un talento natural, pero él tuvo la gran ventaja de que su padre fue el piloto de Salvador Allende. Entonces, por razones obvias, tuvo que salir del país y vivió, digamos, en muchos países. Vivió en Libia, no tiene nada que ver, Libia. Yeah. Vivió en Ámsterdam en una época, porque el papá después siguió siendo piloto, pero piloto comercial. Claro. Y después gran parte de su adolescencia
o saliendo de la infancia y la adolescencia, la vivió en Estados Unidos. Vivió en Roma también, tuvo mucho contacto con los Inti Illimani allá. Ok. Me contaba que jugaban a la pelota en unas plazas en Roma. Bueno, pero voy al hecho de que él tuvo hartos años en Los Ángeles y en Washington vivió. Ok. Y él me contaba, y ahí él conoció el rock, fue a ver a Rainbow, fue a ver un montón de conciertos tienen que haber sido finales de los 70, comienzos de los 80, porque claro. Andrés llegó a Chile como en el 82. Entonces yo creo que Andrés tenía dos hermanos grandes, mayores, que también eran muy fanáticos de la música, entonces él escuchaba los discos de sus hermanos, entonces tuvo una influencia musical comparada a la nuestra desde acá a Chile, que vivíamos en dictadura y con suerte teníamos acceso a un par de cassettes de Silvio Rodríguez, ¿cachai? Sí. Entonces su bagaje musical, su conocimiento de la música, el conocimiento del negocio de la música, nos tenía varios años adelantados. Entonces él llegó como a imponer ciertas metodologías de trabajo, no imponer, está mal dicho, sino que propuso cosas súper novedosas para todos nosotros en esa época. Claro, me imagino que eso iba a ser muy patente después cuando La Ley se convirtió en la banda masiva que todos conocimos, así cuando yo te decía que yo veía la banda y pensaba que era una banda internacional. Sin duda, porque él nos contagió, digamos, en lo personal, muchísimo a mí también, porque aparte éramos grandes amigos. El hecho de trabajar harto, de salir con un trabajo súper pulcro, técnicamente lo más perfecto posible, ese nivel de exigencia que no existían en esa época, todo era mucho más al lote, mucho más al lote. Bueno, yo me imagino que esa exigencia ya es patente en el primer disco de La Ley, post esta primera formación como trío, digamos cuando ya estás tú integrado, cuando ya está Beto Cuevas. Correcto. Que es Desiertos, sí. Este disco que salió con Emi, si no me equivoco, con Carlos Fonseca. No, Desiertos fue un proyecto de Carlos Fonseca, por lo tanto Fusión Records. Fusión. Claro. Y sin duda, claro, fue un trabajo, digamos, exquisito. Yo recuerdo haber estado más de un año tocando ese disco. Y las canciones, nos juntamos en la casa de Rodrigo, aquí cerca en Vitacura. Y nos juntamos todos los días, tocando, componiendo. Fue un trabajo arduo, súper arduo. Y el resultado también, pues como dándolo todo, exigiéndonos al máximo, queriéndonos hacernos notar, en el fondo, diferenciarnos un poco de la media. No, y eso es absolutamente patente. Eso fue como el objetivo, sí. En Desiertos. Fue un acto consciente en ese sentido. Bueno, ese disco aparece, si no me equivoco, del año 90, que es un año que están cambiando muchas cosas en Chile. Me imagino que uno como artista, como creador, debe haber sido un momento muy estimulante para crear, me imagino, cualquier tipo de cosa y más aún en la creación musical. Pero también coincide con un momento en que todo ese boom de los años 80, en que incluso bandas amateur de acá podían salir en los medios, ya había pasado eso y los medios no inflaban tanto la música chilena. ¿Pasó un poco con Desiertos que les costó un poco entrar a los medios? Yo creo que sí, porque, a ver, haciendo como una retrospectiva, ¿sí? Yo no lo tengo tan claro, pero me parece que lo que planteas tú es razonable, porque la segunda mitad de los 80 se le dio tanto bombo a esta explosión que habían revistas especializadas, venían como ¿cómo se dice? Cuando un suplemento en los diarios, venían suplementos musicales. La revista Clip. Claro, habían un montón y lleno de grupos y todo, entonces, pero eran muy malos, o sea, para serte bien honesto, la mayoría. Entonces yo creo que también hubo una especie de cansancio con eso. Más que por la calidad mediocre, era más que nada porque fue mucho, quizás, como que le dieron demasiado. Y eso fue, bueno, y todo lo que es rápido sube, rápido baja, entonces fue como una inercia natural, digamos, que decantó rápidamente. Se vuelve a la democracia, entre comillas, a comienzos de los 90, y como que un montón de gente se quedó sin discurso también. La canción Protesta, los mismos Prisioneros, ¿cachai? Lo que Jorge empezó a hablar más de amor después, ¿cachai? Entonces hubo como una decantación de toda esa efervescencia que hubo en la última época de los 80. Y nosotros nos tocó nacer públicamente, nos tocó nacer ahí, como La Ley.
Claro. Y Desierto fue un disco súper limitado por otras razones también. Hay un problema interno, de trabajo entre Carlos Fonseca y el que iba a ser posteriormente el manager de La Ley. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que se vendieron 500 copias de Desierto, Carlos lo retiró de circulación y eso fue todo. Pero aparentemente Desierto, si bien tuvo esa circulación limitada, aparentemente llegó a las manos indicadas. Absolutamente. O sea, marcó una gran diferencia. Mucha gente, productora y sobre todo discográfica, escucharon seguramente el material y dijeron, bueno, esta es otra cosa. Claro. ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Entonces nos llegaron un montón de ofertas de trabajo, de discográfica, para manejarnos, etc. Y en el transcurso de esas negociaciones, bueno, ya acordamos con Alejandro nos empezó a manejar y llegamos a un contrato discográfico en esa época se llamaba Polygram, ya no existe ya obviamente, hoy en día es Universal. Y firmamos contrato por 3 discos. Y el primero fue Doble Opuesto. Claro. Y lo de Angie, que decías tú, que fue la canción que nos hizo conocidos, porque nosotros masivamente no nos conocían. Se rumoreaba que había un grupo súper bueno, pero que nadie lo conocía en el fondo. Y esto fue bien fortuito, en realidad. Fue un programa de televisión que lo hacía la Andrea Tesa y que invitaba a gente medianamente conocida, pero a hacer covers de sus artistas favoritos. En esa época particularmente, no recuerdo, con Andrés estábamos rayando harto con Rolling Stones, que nos habían regalado unos libros, parece, no sé cómo era. Y elegimos 3 canciones de los Rolling Stones, Under My Thumb, Ruby Tuesday y Angie. Okay. Y esas 3 canciones las tocamos en vivo en el programa de La Tesa. Esas son las imágenes del video que salen. Claro. Y Angie salió a la radio, bueno, y la pegó así mal, porque la gente decía, uy, esto, ¿de dónde son? Porque sonaba, como bien decís tú, sonaba chileno. Entonces, cuestión que por la que fuimos criticados también. No representábamos mucho a la música chilena, pero sí éramos como un representante de la música chilena a nivel, que sonaba como a nivel internacional. Claro, porque tenía una proyección muy Exacto. evidente internacional. Exacto. También. Entonces, ese es el momento en que se empieza a fraguar el disco del que estamos hablando ahora, que cumple 30 años, que es Doble Opuesto. Y eso lo grabaron con Mario Breuer, que era un productor argentino, lo grabaron en Chile. Así es, había un contacto previo con Mario Breuer a través de Alejandro Sanfuentes. Teníamos los presupuestos de una compañía discográfica por detrás, entonces nos pudimos dar el lujo de traer a Mario Breuer a Chile. Lo trabajamos, los tiempos ya con 30 años de distancia se me confunden. No sé cuánto habremos estado, un mes, 2 meses en el estudio. En el estudio Horizonte era, de hecho, en la calle Holanda, casi con Pocuro. Y bueno, y fue como nuestro camino, digamos, hacia algo más, porque Mario, un gallo con mucha, en ese momento ya trayectoria, sobre todo en el rock argentino, por algo lo trajimos también. Nos enseñó hartas cosas, fue un aprendizaje, nosotros igual éramos cabros chicos todavía, entonces fue un aprendizaje bien profundo. Eso, no tiene mayor ciencia. Y lo que sí creo que es importante destacar es porque era la época del videoclip esa. Entonces un proyecto tenía que tener videoclip, Absolutamente. Iba de la mano. Y de hecho había presupuestos destinados para eso. Y por ahí y por allá, miento, con Gustavo Fiorenza ya habíamos hecho el video de Desiertos. Ok. Que fue hecho absolutamente de manera amateur, digamos, porque él tenía una cámara Super 8, igual él era director de publicidad, de comerciales de publicidad. Pero le gustó tanto el grupo que agarró una cámara Super 8 y nos fuimos al río Mapocho a grabar Desierto. Y como ya teníamos presupuesto en la época de Doble Opuesto, obviamente lo llamamos al tiro y salieron videos como Doble Opuesto. ¿Cómo era la dinámica de trabajo de La Ley en ese momento para preparar las canciones de Doble Opuesto? ¿Era un trabajo muy de ensayo, de taller? Sí. ¿O Andrés Boe dirigía? El Andrés siempre llegaba como con propuestas, con ideas. Okay.
con conceptos. Y yo me acuerdo que yo vivía más en Puente Alto, porque Andrés vivía en Puente Alto, una parcela. Yo vivía más en su casa que en la mía, en realidad, en esa época. Entonces de la 1 íbamos para allá. Pero recuerdo que era una época de tocar todos los días, todas las tardes. Como pasa con todas las bandas jóvenes también. Sí, claro, porque hay energía, hay entusiasmo, está la curiosidad. Entonces, la idea, el concepto inicial siempre partía un poco de él. Yo también propuse hartas cosas en un momento. Y todo se trabajaba en forma de taller, como bien dices tú. Okay. Entonces armábamos el cuento, lo tocábamos, cada uno aportaba sus arreglos. Y cuando llega el Beto empieza a hacer como las letras de las canciones. Pero resumidamente es un trabajo bien en conjunto. Sin duda el Andrés era el que llevaba la batuta, pero siempre fue un trabajo de taller. Yo me imagino que cuando uno escucha un disco como Doble Opuesto, obviamente se nota eso que tú dices, mucho trabajo. Y en ese sentido grabar un disco es muy distinto a las presentaciones en vivo, que tiene como una inmediatez también y esa frescura, tal vez por así decirlo, de la primera toma. El en vivo es una vez y listo. ¿Tú tenías alguna preferencia sobre el estudio o el en vivo? ¿Te gustaba más tocar o te gustaba más grabar? No, a mí nunca me gustó mucho grabar. Encontraba que era un poco torturante, en el sentido de que... Exigente. Sin duda. Pero... Por ejemplo, yo tuve posteriormente tuvimos una gran experiencia al grabar con Humberto Gatica años después, en los mejores estudios de California. Un estudio inmenso y con la rigurosidad de un gallo como Gatica, de una trayectoria mundial. Pero la metodología de trabajo a mí no me gustó. ¿No? Okay. Era como torturante porque tenías que repetir 17, 18, claro, 30 veces las cosas. Si te salía mal un pedacito tenías que volver a corregirlo y la cuestión... Entonces era un nivel de perfeccionismo que está bien, digamos. Seguramente muchas superestrellas trabajarán a ese nivel de perfeccionismo. Pero mi concepto siempre ha sido un poquito más orgánico. Te estoy hablando de cosas súper pulcras. Sí. Y también hay discos que son más espontáneos que otros también. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo prefería 1000 veces el envío, sin duda. Ya. El proceso creativo me encantaba, de estar en la sala de ensayo, proponiendo ideas, ensayándolas, viéndolas, sintiéndolas cómo se van evolucionando. Eso es muy chévere. El llegar a plasmarlo, nunca me llama tanto la atención. Es muy personal, ¿eh? Sí, claro. Uno de los puntos en alto que tiene Doble Opuesto, además de las canciones, que son muy buenas y como está técnicamente grabado, que suena muy bien, sobre todo para lo que se hacía en Chile en ese momento, es que siento que el disco marca como un antes y un después, además del pop, en el pop chileno, en la industria. Porque así como hablábamos que había un bajón en los medios de comunicación para la música popular chilena, cuando aparece Doble Opuesto es cuando los medios empiezan de nuevo a tomar en atención a los músicos chilenos de la música pop. Y bueno, y este disco en particular tuvo una alta rotación. Los videoclips eran muy importantes, como tú decías, los videoclips me acuerdo el mismo Doble Opuesto, Prisioneros de la Piel, también. Sí, es interesante lo que planteas tú, porque tiene un trasfondo bien sociopolítico de la época. Porque como te decía, se volvió la democracia y mucha gente se quedó sin motivos de seguir cantando, por así decirlo. Bien figurativamente. Por supuesto. Pero en cierta forma fue súper cierto. Y nosotros que éramos un poquito, ¿cómo se puede decir? Gallardos, ¿eh? Nos creíamos un poquito la muerte. Éramos un poco sinvergüenza al decir que a nosotros no nos interesaba ya cantar de política o de cosas sociales, queríamos cantar para divertirnos nomás. Cuestión que fue, como digo, bien recibida por un lado y no tan bien recibida en otro. Pero sin duda lo que nadie podía negar es que habíamos elevado el nivel de la producción musical en Chile. Entonces de ahí para adelante fue otra etapa en que empezaron a salir no la misma cantidad de proyectos que vimos a fines de la década de los 80, sino que cositas un poquito más filtradas, un poquito más elaboradas, ¿cachai? Y sabiendo que ya estábamos entrando a un nivel
que nos podíamos parar a la par con cualquiera, por lo menos en Latinoamérica. Claro, claro, definitivamente. Yo creo que eso es el mérito que tuvo la ley, sin duda. Sí, Elevar el nivel a un nivel más competitivo a nivel internacional. profesionalizarlo también en un momento que todo era un poco más amateur. Exacto. Bueno, yo me acuerdo de Doble Opuesto cuando apareció y el impacto que generó. O sea, el disco estaba en todos lados, en todas las radios estaban los singles. Y después ustedes grabaron otro disco que es el que se llama La Ley. Pero de alguna forma siento que Doble Opuesto marca como el primer impulso grande, digamos, a La Ley. Y que de alguna forma los lleva también a escenarios como esto. Me gustaría mostrarte en este tablet parte de la actuación del Festival de Viña de 1993. Ah, claro, sí. ¿Tienes algún recuerdo en particular de esa actuación? Porque Sí. imagino que primera vez en el Festival de Viña para un grupo como La Ley debe haber tenido su peso. Sí, por supuesto, por supuesto. Y déjame contarte de que en realidad subirse al escenario fue un poco desilusionante, mano. ¿Por qué? Porque no es tan grande como uno lo ve en la tele, mano. Ok, todo Para se nada. agranda en la tele. Sí, bueno, impresionante. Yo lo vi como súper chico. ¿cachai? Ok. Oye, esto es Viña, decía. Pero es indudable que el público aquí... No, ¿sabes qué es lo que más... El impacto que yo guardo como recuerdo de ir al Festival de Viña es la cuestión de las comunicaciones. La cobertura de prensa que tiene es avasallante. O sea, Claro. tú, obviamente llegáis un día antes, el día del show, y te vas el día siguiente. Yo recuerdo el día que llegamos, los micrófonos, así, Claro. onda Beatles, ¿cachai? Súper invasivo, después conferencia de prensa, y había prensa de toda Latinoamérica. Eso como que intimida un poco, mucho más que el escenario. El escenario ok. es grande, es bonito, es lindo esto que la gente esté como en un coliseo, ¿cachai? Está como en altura. Exacto. Pero yo, digamos, yo me lo imaginaba una cuestión extraordinaria. Pero el tema de la prensa a mí como que me chocó harto, fue como bien intimidante. Bueno, yo me imagino que debe haber sido un golpe fuertísimo, fuertísimo, la muerte de Andrés Bove casi un año después de esa actuación, Sí. el Festival de Viña, y que marcó de alguna forma el rumbo de La Ley, siendo que un siguiente disco entiendo que ya estaba en proceso, que era Invisible. No, o sea, fue lo más fuerte que me ha pasado en la vida, indudablemente. En lo personal, en lo profesional, fue muy duro, muy duro. Insisto, nosotros éramos unos adolescentes todavía, entonces fue un porrazo súper fuerte. Muy confundido por un lado, y ver que públicamente también nos hacían mierda con la carrera, en el fondo, muchos Claro. nos dieron por muertos. Eso fue difícil. Al mismo tiempo recuerdo que fue un muy lindo momento de unión dentro de nosotros, de los que quedábamos. Nos hizo unirnos mucho, hacer una promesa y seguir para adelante asumiendo todas las consecuencias que podrían haber. Y nos fue increíble. Entonces, Bueno, eso se tradujo en el disco Invisible, Invisible. que fue, si no me equivoco, el disco más exitoso, al menos en términos sin duda. de números. Sí. Más de 1 millón de discos vendidos en México. Exactamente. Literalmente, más de 1 millón de discos. Entonces, claro, viéndolo para atrás, es súper romántico todo. Pero el momento fue rudo, fue muy difícil. Sí. Porque sabíamos que un momento que estábamos demasiado golpeados. Entonces, nos dimos un tiempo, que iba a pasar. Claro. ¿Okay? Así que eso, y en lo personal, sumado a toda la parte, porque como te digo, con Andrés éramos compañeros de universidad, pues. Claro. Muchos años antes, y nuestra familia eran como amigas, entonces fue dramático, fue una tragedia, sin duda. Sin duda. Sí. Oye, Luciano, muchísimas gracias por esta conversación. Nos escapamos un poco Sí, no, de claro. los 30 años de Doble Pero- Opuesto. Perdón, adelante. Sí, gracias por la invitación, porque igual para uno siempre es como una especie de psicoanálisis, Claro. como volver atrás, analizarlo, recordarlo. Sí, claro. O sea, me da la impresión que recuerdas con mucho cariño a esa fase de Doble Opuesto en Sin particular. duda, un gran momento en mi vida, un gran momento en la carrera de la ley y un gran momento en la música chilena, creo yo. Sin duda. Sí. Muchísimas gracias, Luciano, No, por nuevamente. nada, por nada, Un placer. muchas gracias. Igual.